Y también la industria es una postal de lo que está ocurriendo en materia económica. El desplome, más de 15 puntos en comparación interanual la caída, pero además la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada está hoy en los niveles de pandemia, ¿no? De mayo del 2020, lo que habla de la magnitud del problema, de la caída del consumo, de la caída del mercado interno, de la recesión y de la inactividad. Sí, y ya proyectan para los números de junio también. Números en rojo. Complicada la situación, como que no se avisora una solución pronta, ¿no? A ver, pero tenemos datos económicos para darle magnitud a esto de lo que estamos hablando. En mayo, la actividad industrial registró una caída en comparación anual de 14,3% interanual y 0,6% mensual. Es decir, que viene cayendo no solamente en la comparación con el año pasado, sino mes a mes. Mes a mes. La actividad industrial cayó a niveles de pandemia. Distribución de ingreso. En esta crisis económica, el nivel de desigualdad en la Argentina es el más alto de los últimos 8 años. Quienes más ganan perciben 23 veces más que la población de menores ingresos. Este dato es central, porque en las crisis económicas no todos pierden. No. Hay quienes naturalmente ganan y mucho, más, porque claro. se aprovechan de esa crisis, ¿no? Que son los sectores que pueden fijar precios, los sectores más empoderados, mientras pierde la gente, naturalmente. Y bueno, y con respecto al dólar, que volvemos a hablar del dólar blue, Sí, que rebotó 50 pesos y cerró en los 1.445 pesos, el riesgo país llegó a superar los 1.600 puntos básicos y las acciones argentinas cayeron hasta 6,2%. Y acá aparece otro elemento, ¿no? Porque no es solamente la gente o los sindicatos quienes están planteando la situación, sino el mercado. El mercado es el que no le está dando credibilidad a este plan económico. Y algunos datos más. En el país, las ventas minoristas pymes retrocedieron 21,9% anual en junio, acumulan una caída de 17,2% en el primer semestre del año, datos de la CAME. Esto en el país. Claro. ¿Qué pasa en Río Cuarto, Meche? Y aquí la actividad comercial finalizó junio con una caída del 7,61%. Los comercios adelantan, lo decíamos, saldos de invierno para recuperar algo de las ventas. Bueno, un panorama desolador. ¿Habremos tocado piso y a partir de ahora el segundo semestre nos va a generar la expectativa de un cambio? ¿O lo que está ocurriendo no parece dar demasiadas señales? Porque todo esto impacta en la desocupación, Meche. La tasa de desocupación en el país en el primer trimestre de 2024 fue del 7,7%. Hay más de 1.100.000 personas sin ocupación. Y a esto sumamos más del 50% de la gente en la pobreza. ¿Y cuánto necesita una familia tipo? Hoy, en Argentina, para el mes de junio, necesitó 873.169 pesos para no ser pobre. En Córdoba se necesitan más de 900.000 pesos. Claro, porque el informe del Centro Almacenero habla de casi 1 millón de pesos para no caer en la pobreza. Bueno, es una radiografía que nos permite, con datos objetivos, poder plantear cuál es el punto de partida para el análisis de la situación económica. Por eso vamos a sumar al empresario industrial, al contador Daniel Reglova. Contador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Buen buenos días. día. Muchas gracias y por supuesto un gusto venir a compartir con ustedes. Bueno, un placer. Números que en algunos casos refieren a situaciones de pandemia, es decir, mayo, lo charlábamos ayer, de 2020, era un tiempo en el que estábamos aislados, ni siquiera distanciados, ¿no? Y sin embargo la capacidad instalada de la industria ha caído en esos niveles, es una fuerte señal de alerta, ¿no? Una vez más, hablando de estos temas, ¿no es cierto? Y cuando yo veo que caen los índices, cuando no hay reactivación, cuando la recesión se profundiza, primero me hace reflexionar respecto a cuando arrancamos en esto. O sea, vemos un acumulado, pero venimos con un goteo en cuanto a la pérdida laboral y demás, que es muy... y no se detiene. Siempre estamos con la expectativa de que se detenga, qué medidas van a suceder. El ser humano se va acostumbrando a determinadas cuestiones que no son normales, pero parecieran normales. Y nos pasamos haciendo análisis de la situación, dando datos, pero no vemos, lamentablemente, soluciones. O sea, decir, bueno, hacemos el sacrificio, la realidad es esta. Ahora, ¿cuáles son las medidas que nos dan realmente una expectativa? Esto no es una cuestión de fe, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de datos concretos. A ver, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, decir, bueno, ¿con qué nos encontramos? Yo recién veía y escuchaba el tema, por ejemplo, que me atañe, el tema de la panificación. Ayer lo charlamos con mis hijos y lo difícil que es
no es determinar el precio, sino determinar los costos de las mercaderías. En el caso de la luz y el gas, servicios importantes para determinadas y fundamentalmente para todas las industrias, vos determinás un costo en función de una factura, llamémosle, de luz que te llegó hoy. Bien. Y le pones a ese costo o le adherís un margen de rentabilidad razonable. El tema es que cuando vos supuestamente vendés, y de lo que vos hacías referencia también de la reposición, Claro. cuando vos lo vendiste con una determinación de un costo y un margen razonable, cuando vas a reponer esa mercadería o cuando vas a ver qué te quedó en cuanto a utilidad para invertir, te llegó la otra factura de un 100% de luz y más. Entonces, Claro, ya está, ahí ya está. Si no hay Desfasado. Desfasado totalmente. Forma, Entonces, claro. ¿qué pasa? Porque por ahí se habla mucho de inflación, depende, por supuesto, cada una de las actividades, pero los que determinan, digamos, los formadores de precios no somos nosotros, los pequeños empresarios y demás. Los formadores de precios son los que principalmente proveen, y lo he dado como ejemplo en otras ocasiones aquí. En el tema de la panificación, por ejemplo, hay 2 empresas nacionales que son las que proveen principalmente margarina. No hay que verificar tanto, controlar tanto o cargar las tintas sobre los panaderos, por dar un ejemplo, porque no son los formadores de precios, sino sobre los que generan realmente los precios, que son... Que además son sectores muy concentrados, ¿no? Ahora, Totalmente, Daniel, y como en eso, en muchas otras actividades, ¿no es cierto? uno piensa, nunca hubo una crisis tan larga. Desde el 2017 en adelante ha habido caída, sube la inflación, caída del poder adquisitivo, caída de la actividad económica, pérdida de dólares que después llevaron al endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ya han pasado 3 gobiernos, Macri, Alberto Fernández, ahora Milei, y es una crisis que cada vez nos lleva más al fondo, ¿no? La vivimos en el 2000-2001. Por eso digo, el ser humano es un animal de costumbre, nos vamos acostumbrando. Lo que nos pareciera que en una posición fue una noticia trágica, porque por ahí se dan anuncios y empresas que se van, que dejan miles de empleados en la calle. Pero la pérdida de un puesto de trabajo es muy importante, porque independientemente de lo económico, tiene que ver con un impacto social. Trae acá gente que se haya quedado sin trabajo. No, cada historia es una tragedia. Es así, Sí, que impacta en el ámbito familiar, que impacta en el ámbito económico, que no le permite una posibilidad de desarrollo. Personas que quizás tengan y le han dado una vida a una empresa de 20, 30 años y quedan... Sí, le dedicaron la vida Y a vos una decís, che, empresa, o sea, sí. ¿qué quiero decir con esto? Me parece, y son opiniones, por supuesto, personales, va mucho más allá de una situación económica. Acá hay un tejido social que se está destruyendo. Veo también muchas veces que te vas un fin de semana largo, che, pero está todo lleno. Sí, está bien, pero somos 50 millones de habitantes. Los que en buena manera y en buenas posibilidades tengan la posibilidad de veranear, de darse una vuelta. Sí, ¿qué porcentaje es? Son 2 millones de habitantes, en el mejor de los casos. Entonces uno dice, che, me parece que están faltando políticas, o al menos reglas claras de juego hacia futuro. Y en esto, permitime, y por supuesto también es una opinión muy personal, el Estado tiene mucho que ver con esto. O sea, yo no estoy diciendo que el Estado se tenga que inmiscuir en todas las situaciones, pero un Estado ausente es el que te permite al menos que estas cosas sucedan. La responsabilidad principal del Estado y con actitudes concretas es lo que hacen que haya menos desigualdad social también. O sea, por eso yo entiendo de que por ahí los También ha habido estados... políticas de Estado que han sido muy equivocadas, Daniel. Uno piensa, por ejemplo, esta concentración económica se dio también por políticas a veces de Estado, ¿no? Que favorecen que el aceite lo vendan unos poquitos, que el azúcar la vendan un poquito, que la manteca la vendan un poquito, hasta incluso la concentración en determinadas producciones, como por ejemplo la soja, ¿no? Hubo determinadas acciones que terminaron claro. que grandes pools de siembra se quedaron con mucho, ¿no? Bueno. Ahí es cuando después las consecuencias se pagan durante mucho tiempo, porque ahora se juntan 2 personas y definen cuándo te sale el arroz. A eso me refiero cuando te digo que una participación responsable del Estado en función Claro. de eso, de los equilibrios. Que por supuesto el que tenga una actividad que se pretenda desarrollar y que dé más fuente de trabajo, potencial y demás, pero también pensar en otras actividades. Por darte un ejemplo y volviendo un poco a lo doméstico. No hay líneas de crédito blandas para una empresa, ¿sí? Pero estoy hablando de líneas de crédito productivas que necesites para invertir en un horno, en un mejoramiento de una línea de producción y demás.
O sea, y entonces, ¿por qué no hay? Porque están en un encajonado, en una timba financiera la cual no saben cómo desarmarla. Si el dólar sube o si bajan las tasas de interés, la gente se va al dólar, porque ya no le es rentable un plazo fijo. Si baja la tasa de interés para poder prestar a las industrias y demás, hay una corrida generalizada, inclusive de cualquier clase social que tenga un ahorro, a irse al dólar. O sea, se ve que hay una bomba financiera que no la pueden desactivar y eso perjudica fundamentalmente, inclusive estamos hablando de entidades bancarias que en su momento hicieron mucha plata, muchísima plata. Entonces, lo que se está potenciando con toda esta situación es fundamentalmente lo que se llama la timba financiera y no se apunta a poner plata en el sistema productivo. Ahora, para el gobierno plantean, bueno, está buenísimo, estamos bajando la inflación, la estamos desacelerando fuertemente. La otra pregunta es, ¿a qué costo, no? Porque también el otro sistema de que no sabías qué niveles de inflación ibas a tener y se te pueden ir a 10, a 12, era una locura, ¿no? Tampoco salía, claro. Pero hoy no es que tenemos un piso muy bajo, estamos con un piso del 4%, que es muchísimo, y con una recesión enorme. Por eso digo, vamos a analizar y vas a traer aquí muchas personas, inclusive con mayor capacidad de análisis en cuanto a lo macro. Pero el tema es la dificultad, o lo que peor me preocupa, es que no veo soluciones, al menos en el mediano y largo plazo, porque si no nos vamos a pasar reflejando noticias de lo que dicen los índices, pero dame una pauta de a dónde vamos. Sí, vos arrancaste diciendo una vez más, ¿no? Hablamos de nuevo, claro. Veces? Y ya te digo, te insisto y muchas veces lo digo, me preocupa mucho el tejido social, lo que hay detrás de cada número de eso, ¿está bien? Hay familias, hay personas. Hay gente que vos decís, si tiene que todavía pagar un alquiler que no alcanza, que realmente es una situación muy difícil desde lo social, además de lo económico. ¿sabes? Sí, claro, desolador. Los indicadores de pobreza, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo ha cambiado la alimentación de muchas familias? El hábito completo. Claro, sí, ¿no? Dejás de consumir productos que eran básicos. Ha caído mucho el consumo de la leche, el consumo de la carne, el consumo del pan. Cuando vos tenés esos elementos, estás hablando de cuestiones básicas que se dejaron de comprar. Que tiene que ver con la salud. Recién también cuando los escuchaba quedaban el precio del pan. Y naturalmente, por supuesto, hay muchas, no sé en qué porcentaje, pero cuando se dan estos procesos de crisis, y es razonable, hay gente que hace pan en su casa y sale a vender, o factura, o lo que fuere. Sí, cada vez más. Entonces, cuando se habla del precio, pero influye muchas veces, y naturalmente la gente que se queda sin trabajo busca de algunas alternativas. ¿Y eso en qué se deteriora? O cuando vos vas a un supermercado y tenés segundas marcas, tiene que ver con la calidad. Suponiendo que tenga igual calidad y demás, vos decís, o el que de primera calidad se estaba abusando en cuanto a los precios, pero todo tiene que ver con el deterioro, o sea, está todo, el kilo de pan vale tanto en función de la harina, de la sal, del agua, de la mano de obra, de la margarina, no hay mucho secreto. El otro día conversábamos en un grupo y decíamos, a ver, abramos la heladera, ¿cuántas primeras marcas tenemos en la heladera hoy en día? Y es cierto, es un reflejo de lo que pasa, se va dejando calidad de lado, claro. No es otra. Y después que las segundas y las terceras marcas, cuando vos te fijás ahí en el etiquetado, pertenecen a esa primera. Porque además eso, claro, sí, que te hizo es todo o la el misma paquete empresa. más chiquitito o te vende, bueno, las condiciones que hoy tiene la economía nacional. Daniel, muchísimas gracias. Un gusto. Ojalá la próxima hablemos de soluciones. Pero ojalá cuando venga del la crecimiento, próxima, ojalá que así sea. Gracias, Daniel. Un placer. Gracias. El contador Daniel Relova, empresario industrial, y estos números que preocupan sobre la economía nacional y sobre todo el consumo interno.